Hola y bienvenidas y bienvenidos a un nuevo análisis. Hoy nos vamos a sumergir en un documento que, la verdad, a primera vista, intimida bastante. Un poco, sí. Tenemos aquí un artículo de Deihua Won y Chen Yu que se titula Soluciones débiles globales para las ecuaciones no homogéneas de Navier-Stokes-Blasov. Menudo nombre. Sí, el título es denso, pero la promesa es que detrás de todos esos términos se esconde una idea sorprendentemente relevante. Desde luego. Y nuestra misión hoy no es tanto traducir el título, sino más bien desarmarlo, pieza a pieza. Queremos entender el problema real que intenta resolver. Claro. Porque aunque suene a algo muy abstracto, este artículo trata de algo que vemos todos los días, esa danza caótica entre un montón de partículas y el fluido que las rodea. El objetivo es descubrir la estrategia, casi detectivesca, que usan para demostrar que su modelo matemático es coherente, que no se viene abajo. Vale, pues empecemos por ahí, por lo tangible, porque el título me ha dejado un poco en órbita. En la introducción mencionan aplicaciones muy cotidianas, desde un spray de pintura hasta la contaminación del aire. Sí, Y me resulta curioso porque un inhalador para el asma y una planta de tratamiento de aguas residuales no podrían parecer más distintos. ¿Cuál es el hilo que conecta todo esto? esa es la pregunta perfecta para empezar. El hilo invisible es una fuerza fundamental. La fuerza de arrastre, la fricción, básicamente. Exacto, es pura fricción. Imagina millones de partículas diminutas, de polvo o gotas de combustible o lo que sea, suspendidas en un fluido. Aire, agua, da igual. ¿Vale? El fluido se mueve y al moverse, pues empuja, arrastra y frena a cada una de esas partículas. Pero a la vez, cada partícula, por pequeña que sea, ofrece resistencia, frena un poquito al fluido. Claro, una por una no hacen nada, justo. Pero ahora multiplica esa resistencia mínima por miles de millones de partículas. Esa interacción, ese tira y afloja constante, es el corazón del problema en un spray, en un motor o en la polución. Vale, la idea física la entiendo, es bastante intuitiva. Lo que ya no me parece tan intuitivo es el salto que dan justo después. Ah, las ecuaciones. Es que abren la puerta y te encuentras de bruces con las ecuaciones 1.1 a 1.4. Y eso ya no es intuitivo, es un muro de símbolos. ¿Cómo es posible que alguien mire un aerosol y diga, claro, esto se describe con estas 4 líneas de jeroglíficos? Me parece, sinceramente, casi un acto de fe. Es un salto, sí. Pero es un salto que se ha construido durante siglos. No es tanto un muro como un andamio increíblemente preciso. Y cada pieza, cada ecuación, tiene un propósito muy claro. A ver, piénsalo conceptualmente. Las 3 primeras son viejas conocidas de la física. Son las ecuaciones de Navier-Stokes para un fluido incompresible, como el agua, por ejemplo. ¿Como el agua o el aire a bajas velocidades? ¿Sí? Sí. Las ecuaciones 1.1 y 1.3 son, digamos, las contables del sistema. Se aseguran de que la masa se conserve, O sea, que no aparezca materia de la nada. ni que desaparezca. Son las reglas básicas. La acción de verdad está en la ecuación 1.2, que es la que describe el movimiento del fluido. Pero fíjate bien, tiene un añadido, un término a la derecha con una integral. Ese es el quid de la cuestión. Y ahí es donde entran las partículas, supongo. Exacta. Esa integral es la suma de toda la fuerza de arrastre que todas las partículas ejercen sobre el fluido. Es como si el fluido tuviera que pagar un peaje para poder moverse y arrastrarlas. ¡Ah, qué buena imagen! Punto 4. La ecuación de Blasov. Que hará lo contrario, ¿no? Describir cómo el fluido afecta a las partículas. Precisamente. Pero no sigue a una partícula en concreto. Eso sería imposible. Describe la nube entera. Cómo evoluciona esa distribución de partículas en el espacio, a qué velocidad se mueven. Y la clave está en que su aceleración depende directamente de la velocidad del fluido que las rodea. A ver si lo he entendido bien. No es que tengamos 2 historias separadas, una para el fluido y otra para las partículas. No, Es más como si estuvieran en un baile muy complicado, donde el movimiento de uno afecta al otro al instante. ¿Es esa una buena imagen? es una imagen excelente. Y de hecho, es más que un baile. Es una negociación constante y caótica. El fluido ofrece una velocidad a la partícula, y la partícula le paga al fluido con resistencia. El lío es que hay millones de partículas pagando ese peaje a la vez en todas partes.
Y analizar esa retroalimentación continua debe de ser dificilísimo. Ahí está la dificultad. Por eso el objetivo del artículo no es decirnos a dónde va a ir a parar la gota número 3.000 millones de un spray. No, claro. El objetivo es mucho más fundamental. Es demostrar que el propio lenguaje matemático que usamos para describir este baile es sólido. Quieren probar que el modelo tiene soluciones válidas, que no explota de repente generando resultados absurdos, como energía infinita. Están comprobando que los cimientos son buenos, básicamente. Exacto. Que el andamio que hemos construido para entender los aerosoles es fiable y no se va a derrumbar a la primera de cambio. Vale, acepto la necesidad del andamio, pero si el problema es tan complejo, ¿por dónde empiezan a meterle mano? Porque al pasar a la sección 2 empiezan a hablar de estimaciones a priori y de la desigualdad de la energía. A mí la verdad me suena a que antes de empezar a jugar ya están poniendo vallas en el tablero. Es que poner vallas es la estrategia más inteligente. No son parches, es todo lo contrario. Es la construcción de lo que podríamos llamar un recinto de seguridad. ¿Un recinto de seguridad? ¿Sí? Piensa que antes de buscar una aguja en un pajar infinito, lo primero que haces es demostrar que, si la aguja existe, tiene que estar por fuerza dentro de una zona muy concreta de ese pajar. Dame un ejemplo de una de esas vallas. La ecuación 2.1 es perfecta. Es una estimación a priori muy simple, pero muy potente. Lo que demuestra es que la densidad del fluido, en cualquier punto y en cualquier momento, nunca podrá ser mayor que la densidad máxima que tenía al principio. ¿Vale? Es una cota. Una garantía de que el modelo no va a crear materia de la nada. Con eso ya has descartado un número infinito de soluciones imposibles. Y luego, dentro de ese recinto, construyen la valla más importante de todas. ¿La desigualdad de la energía? Exacto, la 2.17. Este es el pilar maestro de todo el argumento. Lo que dice es que la energía total del sistema, la suma de la energía del fluido y la de todas las partículas, solo puede disminuir con el tiempo, o como mucho, mantenerse constante. Nunca puede aumentar sola. Nunca. Y esto no es un truco, es la segunda ley de la termodinámica grabada en el modelo. La energía se disipa por la fricción, se convierte en calor. Como en la vida real, es la garantía absoluta de que la solución no se va a volver loca. Entiendo. Es como ponerle un ancla a la realidad. Pero justo después definen lo que buscan y lo llaman solución débil. La palabra débil no inspira mucha confianza, la verdad. Suena a que es una solución de segunda, una aproximación, una chapuza matemática. Es una de las peores elecciones de nombre de la historia de las matemáticas, porque significa justo lo contrario. Ah, sí, sí. Una solución clásica o fuerte es como una princesa de cuento. Exige que todo sea perfecto, suave, sin esquinas, continuo. Pero la realidad no es así. La realidad es más caótica. Claro, los fluidos tienen turbulencias, vórtices, cambios bruscos. Son salvajes. Una solución clásica se rompe ante esa realidad. En cambio, una solución débil es una herramienta mucho más robusta. Es una definición de solución que permite esos comportamientos abruptos sin que las matemáticas se rompan. Es fuerte precisamente porque puede manejar la debilidad de no ser perfecta. Vale, me has convencido. Una solución débil es en realidad una herramienta potente. Y supongo que, armados con ese concepto y con el recinto de seguridad, ya se lanzan a resolver el problema. Pero no. No. Al llegar a la sección 3, parece que hacen lo contrario. Dan un rodeo enorme, introduciendo variables nuevas, epsilon y delta, en un esquema de aproximación. ¿Por qué? Porque incluso con esas vallas, el problema de frente es como intentar escalar una pared de hielo lisa y vertical en plena tormenta. Es un suicidio. En la universidad, y pensé lo mismo que tú, que era un lío innecesario. No fue hasta que un profesor me explicó esta idea de tallar tus propios agarres que entendí la elegancia que hay detrás. No es fuerza bruta, es pura astucia. ¿Y esos épsilons y deltas son los agarres? ¿El piolet y los crampones? Son Exacto. exactamente eso. Son sus herramientas para tallar agarres en el hielo. Crean una versión simplificada, domesticada, del problema original que sí saben cómo resolver. ¿Vale? ¿Y cómo lo hacen? En 2 pasos. El primero es la regularización, que está controlada por delta. La interacción entre fluido y partículas es, matemáticamente, muy puntiaguda. Lo que hacen con la función R-delta es conceptualmente lijar esa interacción, suavizarle los bordes para que sea más manejable. ¿Y el segundo paso, el del epsilon? Es el suavizado. La velocidad del fluido puede tener variaciones muy bruscas, como un remolino.
Pues usan una técnica que es, para que nos entendamos, como aplicarle un ligero desenfoque a una foto muy pixelada. Ah, Pierdes el detalle minúsculo, pero de repente puedes ver las formas generales, las estructuras. Hacen eso con la velocidad para poder analizarla sin que los detalles microscópicos lo hagan imposible. espera un momento, si te sigo bien. Han cambiado el problema. Lo han lijado y desenfocado. ¿No están haciendo un poco de trampa? Quiero decir, ¿cómo puede la solución a un problema fácil y borroso decirnos algo sobre el problema difícil y nítido que queríamos resolver al principio? Me parece un truco de magia. Ah, pero es que la demostración no acaba ahí. Ese es solo el primer acto del truco. En el teorema 3.1 demuestran que esta versión domesticada tiene una solución perfecta. Y ahora viene la verdadera magia. A ver. El resto del artículo lo dedican a pasar al límite. Es un proceso de un rigor matemático exquisito donde demuestran que, a medida que vas quitando el desenfoque, haciendo que epsilon tienda a 0, y eliminando el lijado, haciendo que delta tienda a 0, la secuencia de soluciones del problema fácil converge. ¿Se va acercando? Se va acercando de forma controlada y precisa a una solución del problema real y salvaje. No la encuentran, la construyen. Se aproximan a ella infinitamente. Wow. Y esa es la gran lección aquí. Cuando la realidad es demasiado compleja para un ataque frontal, la estrategia es construir un universo de juguete más sencillo que sí puedas controlar. Demuestras cómo funciona todo ahí, y luego, con ese rigor, demuestras que nuestro universo real es en el fondo una versión límite de ese modelo simple. Entonces, después de toda esta paliza intelectual, desde los aerosoles hasta los universos de juguete, ¿qué nos llevamos a casa? ¿Sabemos por fin cómo funciona un spray? No en el sentido de tener el manual de instrucciones, pero sí en uno mucho más profundo. Nos llevamos, diría, 3 ideas clave. Hemos visto el proceso de traducción, cómo un problema físico caótico se convierte en un lenguaje matemático preciso con el sistema Navier-Stokes-Blasov. Vale. La segunda, y la más importante, es la lección de estrategia. Ante un problema intratable, la vía es acotar, simplificar, resolver la versión fácil y luego demostrar que esa solución te guía hasta la solución real. Y la tercera, me imagino, es la reivindicación de la palabra débil. Efectivamente, hemos aprendido que el concepto de solución débil no es una chapuza, sino la herramienta más honesta y potente que tenemos para que nuestros modelos describan la complejidad y la belleza salvaje del mundo físico. Así que para concluir, este artículo no es un manual para construir un motor, sino la demostración de que los cimientos matemáticos sobre los que se construyen esos manuales son sólidos, que no se van a desmoronar. Has dado en el clavo. Y eso nos deja con una reflexión final que a mí me parece fascinante. Dispara. Este artículo prueba de forma contundente que la solución existe. Es una prueba de existencia. Sin embargo, el método no nos da una forma práctica de calcular esa solución para un caso concreto, para saber la contaminación en una ciudad mañana a las 3, por ejemplo. Claro. Y esto nos deja con una pregunta abierta. En ciencia, ¿qué tiene más valor fundamental? ¿La certeza matemática de que una respuesta existe o las herramientas de ingeniería para encontrar esa respuesta específica cuando la necesitamos? Una pregunta excelente para seguir dándole vueltas. Con esto concluimos nuestro análisis de hoy. Muchas gracias por acompañarnos.